Muy buenos días a todos y todas. En el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante correspondiente a la embriología del sistema respiratorio. Como ustedes pueden darse cuenta, siempre buscamos esto, un espacio libre de humo, aún más para la madre gestante. La idea es que lleve su embarazo pues en todas las condiciones adecuadas. La anatomía del sistema respiratorio ya la hemos estudiado en clases anteriores. Todo el desarrollo tanto de las vías traqueobronquiales como pulmonares conllevan a una muy buena formación en el aspecto anatómico del niño al nacer para poder enfrentarse al cambio tan brusco entre un medio líquido y un medio acuoso. El árbol traqueobronquial se va a originar desde la tráquea, la cual está formada por epitelio respiratorio, por un lado, músculo liso, tejido fibroso y anillos cartilaginosos incompletos. Esto lo va a hacer hacia la parte posterior, por supuesto. A nivel de la cuarta vértebra torácica está la carina, que es la bifurcación de la tráquea en los dos bronquios principales. Cada bronquio relacionado con un pulmón. El bronquio principal derecho es más corto, ancho y más vertical que el izquierdo. Eso lo hemos estudiado ya en la anatomía humana, ¿no? Los bronquios principales se van a dividir de forma dicotómica en bronquios lobares. Los lobares se van a dividir también y forman los bronquios segmentarios. ¿Okay? De una forma sucesiva, estos últimos tienden a dividirse también en bronquios subsegmentarios, que son los grandes, y luego lo hacen subsegmentarios pequeños. Estos bronquios se conocen como bronquios terminales, hasta por fin llegar a lo que se conoce como el acino respiratorio, en el cual se forma el bronquiolo respiratorio, los sacos alveolares y los alveolos. ¿Okay? O sea que en total tenemos alrededor de unas 23 generaciones de divisiones hasta llegar a los alveolos. Los pulmones, ya sabemos que es un órgano fundamental de la respiración, ¿verdad? Es un detalle bien importante dentro del punto de vista anatómico. Ahora, para que los pulmones se puedan desarrollar, tenemos que remontarnos a las primeras etapas del desarrollo del sistema respiratorio, en donde se va a presentar una amplia comunicación, por supuesto, con el sistema digestivo. Esto lo va a generar al realizarse un plegamiento cefalocaudal, que ya lo hemos estudiado varias veces, y el plegamiento lateral del embrión. Ahora, una porción de la cavidad del saco vitelino que queda recubierta por endodermo va a quedar como incorporada en el embrión para formar el intestino primitivo. Esta parte ya la hemos estudiado de igual manera. Sin embargo, recordemos que este intestino primitivo forma un tubo ciego a lo largo de todo el embrión. Este tubo se va a encontrar entonces tanto en la región caudal como en la región cefálica del embrión. Este tubo ciego de intestino primitivo va a estar conformado por 3 porciones. Esto va a depender según la región en la cual se ubica cada una de ellas. Y lo conocíamos como intestino medio, intestino anterior, ¿okay?, a nivel cefálico, e intestino posterior a nivel caudal. Sin embargo, con respecto a su desarrollo, el intestino primitivo se va a dividir en 4 secciones o segmentos. ¿Ok? Ya no lo va a hacer en 3 como parecíamos, sino en 4. Intestino faríngeo, o lo que va a constituir la faringe, y este intestino faríngeo va a tener una especial importancia también en el desarrollo de la cabeza y del cuello. Posteriormente, un intestino anterior que se encuentra en relación con el tubo faríngeo, un intestino medio y por último el intestino posterior. Ahora,
Con respecto a lo que nos concierne, que es el desarrollo pulmonar, podemos remontarnos a que el embrión de más o menos 4 semanas se forma una evaginación de la pared ventral del intestino anterior, la cual se va a denominar como divertículo o esbozo pulmonar. ¿Ok? Bien. También se conoce como esbozo respiratorio. Al mismo tiempo que se diferencia el aparato respiratorio, también se va constituyendo los vasos correspondientes al sistema circulatorio y ventilatorio, que obviamente el niño va a utilizar en la vida extrauterina. Aquí podemos apreciar en la diapositiva ese desarrollo del esbozo pulmonar, donde el mesodermo esplácnico va a rodear al intestino anterior para formar los componentes cartilaginosos, musculares y conectivos que conciernen a tráquea y pulmones. Ahora bien, temporalmente el esbozo pulmonar se va a comunicar de forma amplia con el intestino anterior, pero va a perder esa comunicación directa que existía conforme el esbozo pulmonar se va extendiendo hacia la región caudal. A partir de este momento, ambos elementos, el esbozo pulmonar e intestino anterior, van a quedar separados por la aparición de dos rebordes longitudinales, a los cuales se les denomina rebordes traqueoesofágicos. Muy bien. Ahora, después de su aparición, la fusión de estos rebordes da lugar al tabique traqueoesofágico, con lo cual el intestino queda dividido en una porción dorsal que conforma el esófago y una parte ventral que va a formar la tráquea y los esbozos pulmonares. La tráquea es un dispositivo de sostén, eso lo tenemos claro. Su función es principalmente la de permitir un correcto paso de aire, a la vez que evita que las compresiones de los órganos vecinos afecten las estructuras anatómicas adyacentes. Entonces la tráquea tiene un esqueleto formado a partir del mesodermo peridigestivo. Ahora, el mesodermo esplácnico va a dar lugar a los cartílagos traqueales, que realmente es el verdadero esqueleto de la tráquea, ¿no? Tiene una forma característica cilíndrica por su cara anterior y aplanada en su cara posterior. Ahora, el epitelio de revestimiento interno de la laringe, de la tráquea, los bronquios y pulmones es de tipo endodérmico. Todos los componentes cartilaginosos, musculares y conectivos de la tráquea y por supuesto de los pulmones también van a derivar del mesodermo esplácnico. Recuerden que el mesodermo esplácnico circunda al intestino anterior, que es de donde se derivan. Cuando se separa el intestino anterior de lo que actualmente ya es el esbozo pulmonar, se va a formar la tráquea y las dos evaginaciones laterales que se conocen como esbozos pulmonares. ¿Ok? Para la 5ª semana más o menos, ambos esbozos pulmonares se agrandan y forman los bronquios principales, tanto el derecho como el izquierdo. Posteriormente, el bronquio principal derecho se va a dividir en 3 bronquios lobares, que se conocen también como bronquios secundarios, mientras que el bronquio izquierdo se dividirá solamente en 2 bronquios lobares, lo cual por supuesto te va a insinuar la anatomía del adulto tal y como es. Desde ese momento se va a concordar
con la anatomía normal de los seres humanos, en los cuales finalmente se cuenta con la presencia de 3 lóbulos pulmonares del lado derecho y 2 lóbulos pulmonares izquierdos. Muy bien. Al final de la quinta semana, los bronquios secundarios se dividen en forma rápida y dicotómica hasta formar 10 bronquios segmentarios que se conocen también como terciarios. En el caso del pulmón derecho, esto es lo que sucede. Y 8 en el pulmón izquierdo, uno para cada segmento del pulmón. De esta manera se crean segmentos broncopulmonares que se van a distinguir en el pulmón del adulto. Al final del 6º mes se han originado aproximadamente 17 generaciones de subdivisiones, lo cual es bastante importante en el tema de llevar el oxígeno hacia el intercambio gaseoso sobre el acino. Ahora, conforme como el crecimiento y la diferenciación, por supuesto, de los esbozos pulmonares en las estructuras que ya hemos visto, estos se van a introducir en la cavidad corporal, específicamente en unos espacios destinados en el tórax para los pulmones, los cuales se conocen con el nombre de canales pericardio-peritoneales. Canales pericardio-peritoneales. Estos canales se encuentran a cada lado del intestino anterior y son ocupados gradualmente, por supuesto, por los esbozos pulmonares que hemos estado hablando. Esto sucede durante el desarrollo de estos. Y por supuesto durante el aumento de tamaño también de los esbozos. Los canales pericardio-peritoneales son separados de la cavidad peritoneal y pericárdica por 2 pliegues. Los pliegues pleuroperitoneales y pliegues pleuropericárdicos. Ahora, si estamos separando esta estructura, resultan unos espacios de esta separación y van a formar las cavidades pleurales primitivas. Aquí podemos apreciar cómo ocurre este proceso. El mesodermo, que reviste la parte externa del pulmón, se va a desarrollar hasta convertirse en pleura visceral, mientras que la hoja somática de mesodermo, que recubre la pared corporal del embrión, esto lo hace hacia la parte interna, por supuesto, se transforma en la pleura parietal. ¿Listo? Ahora, el espacio que queda entre ambas pleuras es lo que se conoce en el adulto como cavidad pleural. Entonces, este árbol bronquial en formación a nivel de sus ramificaciones obviamente son reguladas por unas interacciones epitelio-mesenquimatosas de inducción molecular, como hemos visto también en otros temas. Esto pues obviamente se dan entre el endodermo de los esbozos pulmonares y el mesodermo esplácnico de los que lo rodean. Mientras se van a formar nuevas divisiones del árbol bronquial, este también se va desarrollando. ¿Okay? Los pulmones van a adoptar una posición cada vez más caudal, de modo que al momento del nacimiento la bifurcación de la tráquea quede a nivel de la 4ª vértebra torácica, lo cual lo podemos apreciar en esta diapositiva donde se ilustra esa evolución. Pero bien, mientras que ocurren estas divisiones de los bronquios primarios en bronquios secundarios, el mesénquima se va a agrupar alrededor de ellos y va a constituir el esqueleto bronquial y por supuesto la estructura morfológica, hemática, de sostén y también de relleno de cada uno de estos lóbulos pulmonares.
lo mismo ocurre en los bronquios y se forman 3 lóbulos del lado derecho y 2 del lado izquierdo. Ese mesénquima se va a condensar alrededor de ese brote endodérmico y da lugar entonces a la musculatura de los bronquios y también a los anillos cartilaginosos y al tejido conectivo muscular y hemático. Entre cada uno de los lóbulos aparecen surcos, son surcos de separación, quedando de esta forma pues independientes en su parte periférica, pero siguen unidos por el hilio. Estos surcos son los que se conocen en el pulmón ya adulto como cisuras pulmonares. Hasta el 7º mes del desarrollo intrauterino, los bronquiolos se dividen de forma continua en conductos cada vez más pequeños. Este periodo se conoce como fase canalicular y va a abarcar de la semana 16 hasta la semana 26 de gestación. En esta fase, la vascularización aumenta en forma constante y cada bronquiolo terminal se divide en 2 o más bronquiolos respiratorios, los cuales a su vez se dividen de igual manera en 3 a 6 conductos alveolares. Ya posterior a esto, cuando algunas células cúbicas de los bronquiolos respiratorios se transforman en células delgadas y planas que se conocen como neumocitos tipo 1, los cuales están íntimamente asociados a los capilares tanto sanguíneos como capilares linfáticos, con lo cual puede darse entonces el intercambio gaseoso y será posible la respiración para el niño después de haber ocurrido el parto. Al final del 6º mes aparecen también células alveolares tipo 2, conocidas como neumocitos tipo 2, que son cúbicas en el adulto y son las células encargadas de producir factor surfactante para disminuir algo que se conoce como tensión superficial en esa interfase alveolar. Pero existen unos mecanismos moleculares que se encuentran implicados en ese desarrollo embriológico. Como ya les había mencionado anteriormente, el pulmón pues se va a derivar de epitelio endodérmico, del cual se desprenden una gran cantidad de estirpes celulares, y dijimos que habían células ciliadas, células basales, células claras y células caliciformes en la porción proximal de las vías aéreas, ¿ok? Por otro lado, neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2 en las porciones distales de las vías. Ahora, mientras que en el mesénquima, que se deriva del mesodermo esplácnico, origina el componente vascular, muscular liso y cartílago y demás tejido conectivo también, por supuesto, que son los que rodean a los pulmones. El desarrollo del tracto respiratorio requiere de una serie de procesos que deben estar muy bien organizados, que cuando son alterados pueden producir rupturas en las fases primordiales del desarrollo, tanto en especificación, crecimiento y diferenciación de este tejido en formación. El tema recurrente de estudios realizados mediante mutaciones genéticas, que es el principal desarrollo pulmonar, surge de una relación, digamos, epitelio-mesénquima. Entonces, los factores de crecimiento son los encargados de realizar la señalización e inducción de esa interacción, controlando así el destino celular, la proliferación, la migración y también la diferenciación. Se han demostrado en estudios realizados inclusive hasta en ratones que los progenitores de la tráquea
y el pulmón son visualizados en su posición en el intestino anterior gracias a la expresión de un gen que es el gen NKX2-1. ¿Ok? Sin embargo, existe también interacción de otras estructuras moleculares, como por ejemplo la subregulación del factor de transcripción TBX4, que induce la formación de la yema pulmonar del crecimiento y diferenciación de los pulmones. Ahora bien, antes de pasar aquí a las correlaciones clínicas, es muy importante mencionar de que para que exista esa interacción epitelio-mesénquima que forman el esbozo traqueal, esta misma interacción es la encargada de formar el brote pulmonar. Hay que dejar esa parte muy bien clara. Y existe actualmente estudios que hablan de otros receptores, como el gen Brachylish, que es el que activa el receptor FF, que es el Brachylish, ¿okay? En el endodermo principalmente, es el que induce al desarrollo traqueal. Total, hay una vía de desencadenamiento molecular muy conservada, muy evolutiva, y que se produce solamente en los mamíferos, en los cuales dará la formación del pulmón como tal. También se conocen en otros textos, se mencionan transcripción de los factores como por ejemplo el TBX, que es el T-Box, que habían sido ligados como reguladores de la expresión del FGF10. ¿Okay? Eso se da solamente en los embriones tempranos. Muy bien. En todos los procesos existe una interacción directa molecular. Otro ejemplo podría ser el que se da a nivel del tabicamiento traqueosofágico, que es la expresión temprana de NKX2, es el que va a demarcar el límite dorsoventral del endodermo del intestino anterior. ¿Okay? Y de igual manera existen otros factores ya un poco más específicos, como toda la familia del SPRY, que son los reguladores negativos de la señal del factor de FGF. ¿Okay? Inclusive se han demostrado que se expresan otras moléculas como la tirosquinasa. Bueno, en total la formación de esos esbozos pulmonares es controlada por las expresiones moleculares. Esa es una parte muy importante. Y existen una infinidad de factores moleculares, inclusive todavía en estudio, que nos van a permitir, por supuesto, la interacción directa para poder formar adecuadamente este árbol traqueobronquial y pulmonar. Bien, entonces entrando a las consideraciones clínicas, por supuesto, en primera instancia tenemos que hablar de la formación inclusive de la acción del surfactante en el neonato prematuro, ¿no? Es uno de los casos más frecuentes que se presenta en neonatología, la prematuridad. Por supuesto, hay una gran proporción de muerte que llega hasta el 20% por dificultades respiratorias inducidas por déficit en la formación del surfactante pulmonar. Ya existe obviamente surfactantes artificiales que se pueden administrar, e inclusive se pueden colocar dosis de glucocorticoides vía intramuscular en la madre previo al parto para inducir la formación del surfactante pulmonar y así poder conseguir algo de maduración pulmonar previa a ese cambio líquido hacia un medio gaseoso. También hay otras consideraciones como lóbulos pulmonares ectópicos en la tráquea, en el esófago, y quistes congénitos de pulmón por dilatación de bronquios. En fin, las malformaciones congénitas del aparato respiratorio obviamente se van a originar debido a un problema de expresión o inducción de tejidos que se explicaron anteriormente. Todas estas anomalías van a comprender un extenso número de patologías que pueden a su vez afectar el desarrollo de laringe, tráquea, bronquios, parénquima pulmonar, diafragma o pared torácica.
Algunas de ellas se presentan como síndromes clínicos, mientras que otras se consideran variaciones anatómicas que algunas veces no requieren inclusive ningún tipo de tratamientos. Las malformaciones son a veces descubiertas por ecografías prenatales o a través de estudios de imagenología postnatal, pero lesiones tales como ¿cuáles? Como malformaciones quísticas adenomatosas, como secuestros, como quistes broncogénicos, ¿qué otra viene a la mente? Enfisemas lobares congénitos. Estas pueden ser inclusive asintomáticas en el nacimiento o en el momento que se descubran en la vida posterior a haber nacido. Pero cada vez más son más comunes los diagnósticos de malformaciones congénitas de pulmón en adultos, fíjense, en adultos. Y estas tienen manifestaciones únicas, a veces similares a otras patologías también torácicas. Obviamente, todo esto eventualmente van a manifestar complicaciones que se pueden presentar de forma aguda y necesitar también evaluación y tratamiento de emergencia. Les había mencionado una que es poco conocida, que es el secuestro broncopulmonar, que es como una porción del pulmón aislada de otra parte del pulmón. O sea, de tal manera que no se encuentra con el árbol tráqueo bronquial superior y va a recibir una irrigación sanguínea de una rama aberrante de la arteria aorta y no de la arteria pulmonar. ¿Ok? Ya podrán entender la implicancia dentro del punto de vista respiratorio. Esta lesión se puede dividir inclusive en algunas variantes, como por ejemplo el secuestro extralobar y el secuestro intralobar. Tiene una prevalencia bastante baja, pero igual ustedes saben que en medicina 1 más 1 no es 2, así que se puede presentar de igual manera. Los enfisemas lobares infantiles, pues también es un tipo de enfisema congénita en el cual hay una hiperinsuflación del lóbulo pulmonar. Lo más principal en este tipo de anomalía es que no existe una destrucción del parénquima, sino un atrapamiento aéreo debido a un mecanismo valvular. ¿Okay? Este mecanismo se produce por la obstrucción parcial del bronquio, ya sea de forma intrínseca o de forma extrínseca. En total, el aire que queda atrapado se encuentra muy distal a la obstrucción y va a producir que los septos alveolares tiendan a romperse y se va a producir una sobreexpansión del pulmón comprometido. Esto muy raramente se relaciona con lóbulos inferiores, ¿okay? Y es más frecuente también del lado derecho. Existen otras anomalías también de tipo congénito, ya estas un poco más frecuentes, pero que serán tema de investigación para ustedes. En conclusión, ¿qué tenemos hasta el momento? Tenemos que el adecuado desarrollo del sistema digestivo temprano es de vital importancia para el embrión, ya que de esto va a depender también el desarrollo del sistema respiratorio, ¿no? Por otro lado, lo importante del posicionamiento, diferenciación, desarrollo adecuado y crecimiento del sistema respiratorio del feto se va a ver influido y controlado de manera muy regulada. ¿Por quiénes? Por factores de transcripción. El sistema bronquial también se va a desarrollar en la 5ª semana de vida fetal, por lo cual es una semana crítica y muy decisiva, y no se desarrolla este sistema. Si no se desarrolla, el embrión no podrá sobrevivir cuando haga el cambio de medio líquido a medio gaseoso. Por otro lado, ¿qué más podemos concluir? Que las anomalías congénitas del aparato respiratorio son muy extensas en número de patologías y algunas veces la detección temprana es cada vez más común y por supuesto también es más frecuente el diagnóstico en adultos, pero la idea es hacerla siempre a nivel muy temprano. Y resulta, diría yo, imprescindible para el ejercicio de la medicina tener estos conceptos embriológicos muy bien claros para poder correlacionarlos con la anatomía que ustedes están viendo en este semestre,
ya que de esta manera, con el conocimiento de estas malformaciones, aún inclusive las que tienen prevalencia baja, será más posible que en algunos casos aumentar la sobrevida de los pacientes, que recuerden que son pacientes pediátricos.